noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron? Amén. Amén. El Señor está en este lugar, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios. Se puede sentir su presencia. Yo sé que cuando nosotros le alabamos de todo corazón al Señor, podemos sentir su presencia. Amén. Yo quiero, hermanos, que meditemos en la palabra del Señor. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 14, versículo 28 al 33. Amén. 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 La palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y bajo la alianza de su Santo Espíritu, dice. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Amén. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. ¿Qué tal si oran este mensaje, hermanos? Si oramos un momento, amén. Amado Dios, te agradezco, Señor, por el privilegio que tú me das de estar en tu casa. Señor, yo ya te he pedido por este mensaje, Señor. Tú sabes, Señor, que yo no tengo nada que ofrecer. Pero ahora mis hermanos se unen, Señor, y te piden a ti, Señor, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, en esta hora. Toda la honra y toda la gloria te la vamos a dar a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, amado Dios. Amén. Amén, amados hermanos. Yo quiero hablar hoy acerca de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Nosotros, siendo cristianos, tenemos que entender el costo de ser un siervo de Dios. Amén. Considerar el costo. Amén. El Señor nos mandó a hacer su voluntad. Dice la palabra de Dios en el libro de 1 Tesalonicenses 4, 2 o 3. Dice que la voluntad de Él es nuestra santificación. Amén. Amén. O sea, que quiere decir que nosotros nos debemos que apartar de todo tipo de contaminación. Amén. Amén. Nosotros tenemos que considerar nosotros como hijos de Dios. No solo tenemos que creer y recibir a Jesucristo en nuestro corazón, y no solo eso nos basta a nosotros para poder alcanzar la salvación, sino que también debemos considerar ese costo que nosotros tenemos que pagar, y es dejar todo, como dice aquí la palabra de Dios. Así pues, cualquiera que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Es necesario que nosotros entendamos eso, hermanos. El Señor Jesús, Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y Él nos dio ejemplo a nosotros. Él dijo: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Amén. Yo no hago nada por mí mismo, dice su palabra. Él mismo lo dijo: yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que ve al Padre hacer, eso es lo que hace Él. Y Él nos dio ese ejemplo que nosotros debemos de hacer la voluntad. Y Él vino a hacer su voluntad. Y en Filipenses capítulo 2, verso 5, Él dice, ahí nos demuestra qué es lo que Él vino a hacer por nosotros. Amén. Yo quiero que vayamos en Filipenses capítulo
Filipenses capítulo 2, verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejantes a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Pueden ver lo que el Señor hizo por nosotros, lo que Él pagó por nosotros. Amén. Como decía la alabanza que cantó el hermano, lo que Él pasó, lo que Él vivió por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Él se ofreció a sí mismo, haciendo la voluntad de Dios. Porque el hacer la voluntad de Dios es vivir en obediencia delante de Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces nosotros, hermanos, nosotros tenemos que considerar ese precio que nosotros tenemos que pagar. Nosotros tenemos que negarnos a sí mismos. Nosotros tenemos que tomar la cruz de Cristo y seguirlo a Él. Ustedes se recuerdan de la historia de ese joven rico que se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué debo de hacer para alcanzarla? El Señor le comenzó a explicar y él se fue triste porque él no pudo pagar el precio. Eran muchas sus riquezas y él no estuvo dispuesto a pagar ese precio. Entonces, así de esa misma manera nosotros tenemos que considerar pagar el precio. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a vivir bajo la dirección y la guianza de nuestro Dios. Nosotros tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros nos ofrezcamos a Él como un sacrificio vivo, como lo dice el libro de Romanos. La voluntad de Dios es, creo yo, darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. La voluntad de Dios es: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la voluntad de Dios. Ofrecerse completamente a Él. Y la voluntad de Dios para nuestras vidas dice que es agradable, es perfecta y buena. Eso es lo que dice el libro de Romanos. Amén. Gloria a Dios. Es necesario que nosotros entendamos que no solo intelectualmente nosotros podamos decir: Cristo, yo reconozco que tú eres Dios y te recibo en mi corazón. Emocionalmente podemos decir que le amamos, pero también tenemos que entregar nuestra voluntad a Él. Tenemos que actuar y ofrecernos a Él. Tenemos que cumplir con todas estas cosas, porque si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, entonces no somos cristianos, no somos sus discípulos, dice aquí la palabra de Dios. Si no consideramos ese costo que nosotros tenemos que pagar, si no sabemos que podemos pagar ese precio, entonces no nos metamos a hacer nada, hermanos. Pero nosotros tenemos que hacerlo, hermanos. Nosotros tenemos que esforzarnos por agradar a nuestro Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, lo dice el libro de Romanos. Y el Señor hoy lo que quiere es que sus siervos, sus ministros, hagan su voluntad. Porque es que no se ve la gloria de Dios. ¿Será que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Será que estamos haciendo lo que Dios nos pide, lo que Dios nos demanda? ¿Cuántos aquí están haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuántos están haciendo la voluntad de Dios, hermano? ¿Cuántos se han sentado y han pensado si están viviendo conforme a lo que Dios pide y les exige? Hermanos, quizás muchos de nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y el principio para hacer la voluntad de Dios es reconocer que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Saben, hermanos, el Señor Jesús a todo aquel que estaba necesitado nunca lo rechazó, acudió a su ayuda. Cuando el ciego clamó: Hijo de David, ten misericordia de él, dice que lo hizo venir. Cuando Pedro dudó y se estaba hundiendo, clamó al Señor y él se acercó para ayudar. Nosotros tenemos que reconocer que estamos mal, quizás, que necesitamos comenzar a hacer la voluntad de Dios. Amén.
Y estoy seguro que el Señor nos va a ayudar porque Él quiere que nosotros vivamos en obediencia delante de Él. Gloria a Dios. Yo estoy seguro que Él nos va a ayudar porque realmente nosotros no podemos solos. Nosotros necesitamos de Él. Y sabemos que Él nos puede ayudar. Ahora yo quiero, no sé si ustedes han leído lo que dice la palabra de Dios acerca del rey Ezequías. Dice la palabra de Dios que él a los 25 años comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, todo conforme a lo que David había hecho. Dice que en el primer año, en el mes primero de su reinado, dice que abrió las puertas de la casa de Dios, dice, y la restauró. Y mandó a santificar a todos los sacerdotes, a que se santificaran. Líderes así quiere el Señor. Siervos así quieren el Señor. Porque dice la palabra de Dios que Él hizo lo que no se había hecho después de Salomón. Los reyes no habían hecho cosa como la que había hecho el rey Ezequías. Él celebró la Pascua nuevamente. Dice que Él reconcilió al pueblo con Dios. Por eso la ira de Dios se apartó del pueblo. Si quieren leámoslos, hermanos, porque yo no mucho me recuerdo de la historia, pero vamos a ir a Gloria a Dios. Segunda de Crónicas. Yo cuando estaba leyendo esa historia me impactó porque realmente sí uno tiene que hacer la voluntad de Dios. Aquí lo podemos leer. Vamos a leer un poco de lo que dice la palabra de Dios. Dice, comenzó a reinar Ezequías, Segunda Crónicas capítulo 29. Es muy larga la historia, por eso es de que quería contársela mejor. Pero vamos a leer partes. Amén. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y la restauró. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia. Miren todo lo que hizo el rey. Miren todo lo que hizo ese líder. Restauró todo, mandó a sacar la inmundicia de la casa de Jehová. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado la espalda a Dios? Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, le hemos dado la espalda a Dios. Y es duro, hermanos, pero es la realidad y es la verdad. Si nosotros no estamos haciendo la voluntad, le hemos dado la espalda a Dios. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario del Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y sobre Jerusalén y los ha entregado a tribulación. Amén. Versículo 10. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿No será que el Señor quiere que hagamos algo? ¿No será que el Señor quiere que nos afirmemos delante de Él y que de veras tomemos en serio el camino de Dios? Y que de veras hagamos su voluntad, para que quizás el Señor está molesto por nosotros, con nosotros. Quizás por eso no vemos la gloria de Dios. ¿No será que el Señor quiere que nos volvamos a Él, que nos volvamos a sus caminos, que nos apartemos de todo mal? Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis. Él nos ha escogido. La voluntad de Dios es que usted y yo seamos salvos.
El Señor Jesús dice, nadie puede venir a mí si no es enviado por mi Padre. O sea que si nosotros estamos aquí, es su voluntad, es la voluntad de Él. Y aquí la palabra de Dios nos dice que Él nos ha escogido a nosotros para que estemos delante de Él y le sirvamos. Pero es necesario que veamos cómo estamos, es necesario que nos volvamos a Él y tomemos en serio su palabra, en serio sus caminos. Hermano, queremos ver la gloria de Dios, levantémonos. Ya basta de estar viviendo una vida a medias. Es que aquí es de vida o muerte. Esto es de vida y muerte, el evangelio es de vida o muerte. Aquí está su salvación o aquí está su muerte eterna. Esto no es un juego, hermanos. Nosotros tenemos que tratar la manera y luchar, y como yo les digo, hermanos, no importa cómo está usted ahorita, pero si nosotros reconocemos que estamos mal y le pedimos a Él que nos ayude, Él nos va a ayudar, hermano. Pero tomemos esa decisión, reconozcamos que estamos mal y levantémonos. Reconozcamos, no nos sintamos en otros. Sabemos que estamos mal, pero sentimos que no debemos cambiar. No, debemos de cambiar. No basta sentir que usted es salvo si usted no está haciendo la voluntad de Dios. Tal vez usted puede considerar que sí, que está bien, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Eso no basta. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué dice Mateo? Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Alguien se sabe eso? Lo que dice la palabra de Dios ahí. Y son palabras fuertes de parte del Señor. Lean capítulo 7, verso 21 del libro de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. En aquel día dice que vendrán muchos y me dirán, Señor, no en tu nombre echamos fuera demonios, no en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dijo el Señor? No os conozco. Aquí hay que hacer la voluntad de Dios, hermanos. Aquí no es de venir a la iglesia y nada más. Hay que dar frutos. ¿Cuántas almas ha traído usted a los pies de Cristo? ¿A cuántas personas usted le ha hablado? ¿Qué es lo que usted ha hecho, lo que yo he hecho para Dios? Si se pone a pensar, somos árboles sin frutos. ¿Y qué dijo Juan? Ya la hacha está puesta a la raíz del árbol. El árbol que no dé fruto será cortado. ¿Qué dice Juan capítulo 15? Yo soy la vid verdadera. Y dice que el que da fruto dice que lo limpiará para que dé más fruto. O sea que si usted comienza a trabajar en la obra del Señor y comienza a dar fruto, Dios lo va a ir santificando más y más y más. Pero si nosotros no comenzamos a hacer la voluntad de Dios, entonces ¿qué? Vamos a seguir como estamos. Y de repente se va a escuchar la trompeta en los cielos y nos vamos a lamentar, hermano. Nos vamos a lamentar. Ahora tenemos tiempo. Es tiempo de levantarnos. Amén. El rey Ezequías también celebró la Pascua de los panes sin levadura. Dice que envió cartas a todas las tribus. Y dice la palabra de Dios que muchos se burlaban de él y se reían de él. Pero unos llegaron. Y es por eso que la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, hermano. Y nosotros no tenemos que ser de los llamados,
sino de los escogidos. Amén. Bueno, tenemos que ser de los llamados, pero también escogidos. Amén. Y es tan fuerte esta palabra, hermanos, pero dice la palabra que se burlaron de él y se rieron de él. Pero los que, dice la palabra en el capítulo 31, dice, hechas, los que estaban ahí, dice, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí, escuchen, hermanos, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá, Benjamín y también Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Cuando alguien está dispuesto a hacer la voluntad, cuando alguien de parte de Dios se levanta, yo creo que anima a todo el pueblo, ¿verdad? Y yo creo que el pueblo retoma fuerza y retoma gozo y echa fuera también todo lo que es desagradable, ¿verdad? Dios bendijo a Ezequías. Dios le dio riqueza. Hubo un rey que dice que le envió carta, le envió mensajeros diciéndole que quién lo iba a librar a él, que Dios lo iba a librar a él de sus manos. Si los dioses de las otras naciones no lo habían podido librar no los había podido librar a ellos, ¿quién iba a poder librarlo a él? Y comenzó a blasfemar en contra de Dios, de Jehová, de nuestro Dios. ¿Y qué hizo Ezequías? Se arrodilló y le dijo al Señor, tú has escuchado lo que este rey ha dicho. ¿Qué hizo Dios? Envió un ángel y mató a como 5,000 en una sola noche. Aquí no lo dice en el libro de Reyes. Pero dice que cuando se despertó el rey, dice que vio todos los cuerpos de sus muertos. Él salió y se fue para su pueblo, entró al templo de su Dios y lo mataron sus hijos. Por eso es que dice la Biblia que cuando nosotros hacemos el bien, ¿quién podrá hacernos daño? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿quién podrá a nosotros hacernos daño? Nadie, hermanos. Y es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es por eso que nosotros debemos de esforzarnos por agradar a Dios. Apartarnos de todo lo que a Él no le agrada. ¿Qué es tomar la cruz de Cristo? ¿Qué es seguirlo a Él? Hay tantas cosas que debemos de dejar. Hay tantas cosas que sujetamos todavía y no queremos soltar. Pero tenemos que soltarlas, hermanos. Si no estamos dispuestos a pagar el precio, no somos sus discípulos. Nosotros tenemos que servirle a Él, seguirle a Él, buscarle a Él. Seguirlo a Él. Él es nuestro ejemplo. Él nos vino a enseñar de que sí se puede hacer la voluntad de Dios. Él se compadece de nuestras debilidades porque dice que Él fue tentado en todo. Él nos entiende, Él sabe cómo está la situación en este mundo, lo difícil que es hacer la voluntad de Dios. Pero Él quiere que nosotros nos esforzamos y Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar, hermanos. Él no nos va a dejar solos. Levantémonos, hermanos. Hagamos la voluntad de Dios. Agrademos a Dios. Sirvamos a Dios. Humillémonos ante su presencia. Hermanos, ¿se puede vivir una vida agradando a Dios? Yo sé que se puede. Lo que pasa es que nosotros no lo buscamos a Él como debe de ser. Yo puedo decirles, hermanos, que se puede vivir una vida en santidad. Yo se los puedo decir, hermanos, porque yo lo he vivido. Quizás ahora no, pero yo lo he vivido, hermanos. Cuando uno se entrega por completo a Dios. Cuando uno piensa solo en el Señor, cuando uno ora, ayuna, busca al Señor y se entrega por completo a Él y no piensa en otra cosa, hay una fuerza sobrenatural que está en nosotros, que todo aquello que es desagradable a Dios nos estorba, nos hace sentirnos incómodos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros
no podemos, nosotros nos dejamos vencer por las tentaciones, ¿no? ¿No será que no estamos buscando de Dios? ¿No será que no estamos humillándonos a nuestro Dios? Pero yo sé que sí se puede, porque si no se pudiera, entonces ¿quién va a ser salvo? Si sin santidad nadie verá al Señor. Se puede vivir en santidad. Se puede vivir en santidad, hermanos. Hay que hacer las cosas bien para Dios. Hay que hacer todo lo mejor posible para Dios. Hermanos, yo siempre le he dicho a mi familia que el subirme aquí es delicado para mí. Yo antes de subirme a este lugar, yo le digo al Señor, límpiame toda inmundicia. Saben, hermanos, este es un lugar santo. Y este lugar se tiene que respetar. Usted no puede venir como le da la gana aquí a este lugar. Si no, le va a pasar lo que le pasó a los hijos de Elí. Que los mataron. Y después Elí murió porque dice que Elí vio el pecado en ellos y se los permitió. Permitió que ellos ministrasen el pecado. El Señor es santo y Él nos llama a vivir en santidad y a actuar bien delante de Él. Dios fue bien delicado cuando eligió a sus sacerdotes y le dio las instrucciones a Moisés. Ningún sacerdote, ninguno de los hijos de Aarón que tenga un defecto podrá servir en mi casa, porque yo soy santo, dijo Él. Él es bien estricto y las cosas de Dios se tienen que respetar. Amén. Si es que, hermanos, levantemos. No importa cómo esté usted ahorita, cómo estoy hoy. Tenemos que levantarnos. Tenemos que pedirle al Señor ayuda al Señor. Clamarle a Él, Señor, mira nuestra condición. Ya no queremos estar así. Queremos hacer tu voluntad. Amén. Hay que clamar a Él. Él nunca se negó a ayudar a alguien que le clamara. Y yo sé que no se va a negar a ayudarnos a nosotros. Amén, hermanos. La voluntad de Dios es buena, hermanos, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, si nosotros hacemos la voluntad, yo creo que el Señor va a traer bendiciones a nosotros. Dios dio riquezas a Ezequías. Incluso dice que él enfermó de muerte y el Señor le regaló 15 años más de vida. También la palabra de Dios dice que él se enalteció su corazón, pero dice que él se dio cuenta que se enalteció su corazón y se humilló y Dios lo perdonó y trajo paz a su reino. Dios es misericordioso y Dios quiere el bien para nosotros. Yo no sé qué es lo que el Señor quiere que usted haga, que yo haga, pero sea lo que sea, tenemos que hacerlo. Amén. Así que levantémonos, hermanos. A mí me cuesta mucho buscar de Dios, me cuesta mucho orarle al Señor. Pero a mí es una lucha. Yo le digo al Señor, no me des privilegio de predicarle, porque yo sé cómo estoy delante de ti, cómo he batallado yo por acercarme a su presencia, porque lo he intentado. Yo no sé si ustedes han vivido un proceso en el cual ni las palabras les salen de los labios y les cuesta levantarse a orar. Pero es difícil, hermanos. Es difícil. Pero el Señor quiso que yo diera un mensaje, puso en el corazón de mi hermano y bueno, si aquí estoy y le damos la gloria a Dios. Amén. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra, hermanos. Y que nos levantemos, hermanos. Que tomemos en serio los caminos del Señor. Los tiempos están difíciles. Dice en Efesios, creo que 5:17, dice que debemos de ver cómo andar, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. El tiempo está difícil, hermanos, y hoy más que nunca hay que hacer la voluntad de Dios. Si no olvides, hermano, que se vaya usted con el Señor, que me vaya yo con el Señor. No, hermano,
aquí nos vamos a quedar. Hay que esforcémonos, porque esto es para valientes. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Esto no es para aquel que ya no quiera seguir, esto es para aquel que, pese a las circunstancias, a lo que está pasando, persevera. El que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Les animo a que sigamos adelante. Amén. ¿Qué tal si se pone de pie? Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar en tu casa. Señor, sabemos que no hemos hecho, Señor, todo lo que tú nos pides, lo que tú nos demandas, Señor. Yo sé, Señor, cómo estoy delante de ti. Mis hermanos saben cómo están delante de ti. Todos nosotros, Señor, sabemos cómo nos encontramos delante de ti. Y tu palabra dice que tú no puedes ser burlado, Señor. A ti no te podemos engañar, Señor. Tu palabra dice que hay de aquel que encubre el consejo, el pecado, Señor, y dice quién nos ve. Tú estás para vernos, Señor. Tú te das cuenta de cómo vivimos nosotros delante de ti, Señor. Señor, tú has visto que cada uno de nosotros, en su corazón, Señor, tiene esa pasión y esa hambre y ese deseo, Señor, de servirte a ti, Señor, como tú lo mereces, Señor. Tú que conoces lo profundo de nuestros corazones, tú te das cuenta, Señor, que en nuestro interior está esa hambre, ese deseo, Señor, de hacer tu voluntad. Hoy, Señor, nos acercamos a ti con necesidad de ti, necesitados de ti, suplicándote a ti, Señor, que nos ayudes, que extiendas tu brazo de amor y de misericordia, que nos levantes, Señor, que quites de nosotros todo aquello que no te agrada, Señor, que arranques de nosotros todo lo que está mal, Señor. Queremos aprender a vivir, Señor, conforme a tu perfecta voluntad. Queremos agradarte, Señor. Tú hiciste mucho por nosotros. Tú te ofreciste por mí, por mis hermanos. Todo lo que padeciste por nosotros. Tú nos amaste tanto, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a agradarte de esta manera. Porque no tenemos cómo pagarte, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. Tan solo ayúdanos, Señor, a afirmarnos delante de ti, a levantarnos, Señor, y a tomar en serio tus caminos, Señor. Yo sé, Señor, que tú puedes hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Ayuda a esta congregación, Señor, porque es necesario que hagamos tu voluntad, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por este privilegio que tú me has dado, Señor. Te pedimos que añadas bendición a ella, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Así yo dejo el tiempo a quien corresponde.